Seguramente has oído hablar de convulsiones sociales y situaciones extremas en el planeta que durante la evolución humana han tenido un impacto directo en la percepción de la justicia. La guerra, la paz y todo lo que conlleva al avance en la lucha por conquistar los derechos humanos que ahora nos tienen en un supuesto pedestal de naciones civilizadas. Sin embargo, algo está cambiando y en los próximos minutos te mostraré cómo la historia se vuelve un espejo incómodo para cualquier poder. Los grandes desafíos que en este momento debemos asumir y enfrentar. América Latina siempre es una pregunta que a veces te duele por su pasado, ¿no? Es decir, fuimos pueblos conquistados, explotados, terriblemente humillados, pero también es el espacio del planeta donde está la mayor esperanza, ¿no? No solo por lo que los pueblos han hecho, que ha sido heroico desde sus independencias, y en este momento también de coyuntura donde al hablar de América Latina tienes que hablar de integración necesariamente, tienes que hablar de la urgente necesidad de unirnos, y en esa palabra enorme que implica América Latina tiene que contener su pasado, su historia, su presente y un futuro enorme que está fundamentalmente ligado a las culturas y a sus diversidades. A lo largo de los siglos, los pueblos han luchado, han resistido y han conquistado derechos que parecían imposibles. Sin embargo, en el mundo actual, saturado de información banal y manipulada, las nuevas generaciones ignoran los orígenes de esas conquistas. No es casualidad, no es una novedad que a muchos gobiernos en América Latina y el mundo no les interese que recordemos el pasado y especialmente la historia, porque el olvido abre el camino para que las nuevas generaciones vuelvan a repetir los mismos errores del pasado, algo que se conoce como ciclo intergeneracional de la injusticia o ciclo de repetición histórica. Esto ocurre cuando las estructuras de poder, la desinformación, la falta de educación o la manipulación política impiden que las generaciones siguientes consoliden logros alcanzados por la valentía de generaciones anteriores, lo que lleva a repetir las fallas del pasado. Hoy, en medio de una crisis de memoria colectiva a nivel global, las señales son claras. Los abusos del pasado regresan con nuevas formas. Los derechos prestados sangre y sacrificio a nuestra humanidad se debilitan, y la historia, esa que nos enseñó a resistir, es borrada poco a poco. El documental que presentaremos esta noche y con el cual abrimos este segmento es en realidad un llamado a la conciencia, a la reflexión y sobre todo a la acción, porque lo que ignoramos hoy lo padeceremos mañana. El gran aprendizaje de la pintura es esa necesidad de fijar en el cuadro el instante, que ese instante se vuelve a veces perdurable, ¿no? Y la pintura, de alguna manera, en América Latina va teniendo sensibilidades, ¿no? Es decir, va teniendo preocupaciones sociales, va teniendo entorno que le permite que esa pintura no sea solamente el resultado de las vivencias propias del autor, sino que ese autor se siente parte de un momento histórico, se siente parte de una sociedad y de alguna manera hace que su pintura capte ese momento, ese instante, ¿no? Entonces yo creo que el aporte del muralismo precisamente es el contacto de los autores con las luchas de su pueblo en ese momento, con la realidad política, social que vivían,
y que no está aislada del arte, es decir, ellos incorporan su propia vivencia, porque además la mayoría de autores tienen posiciones muy fuertes frente a la defensa de los más pobres, la lucha por la tierra, es decir, y no solo son pintores, sino que también son activistas y son militantes y salen a las marchas y construyen un imaginario en su pintura que está muy ligado a lo que están viviendo en su momento. Hay quienes dicen que el arte debe ser totalmente aséptico, que prácticamente no debe expresar lo que está ocurriendo en la sociedad. Y ese arte en realidad es un arte que no termina representando a nadie, sino que termina representando a sí mismo. Es verdad que el arte es necesario que llegue con un toque de emoción, pero el arte, si no tiene un vínculo con la sociedad, finalmente termina en algo que es solo de un individuo o determinados individuos y no termina siendo de la propia sociedad. Porque cuando tú revisas la historia, a propósito de esta triada académica, ¿no es cierto?, nos vamos a dar cuenta que fue a través del arte, ¿sí?, que se comenzó a manifestar esta verdad que estaba oculta por las dictaduras militares, ¿sí?, y fue el arte, no el arte atrapado, sino el arte de la creatividad de los pueblos para poder transmitir lo que había que transmitir. O sea, porque te recuerdo, había una censura de un carácter que solo creo que en la Alemania hitleriana se ha manifestado. Entonces, por ejemplo, cuando tú me dices el arte, yo me recuerdo en los barrios populares de Santiago, justamente, por ejemplo, el grafitis, y a través del grafiti le decíamos a la gente con frases de Víctor Jara o con frases de Pablo Neruda o de la propia Violeta Parra, ¿no es cierto?, le decíamos al mundo de que en Chile se estaba matando, ¿sí? Y solo así podíamos, porque el arte tiene una gracia, es creativo por una parte, pero por sobre todo, para hablar de esta temática desde el arte necesitamos mucha ternura, porque la ternura es la que va a permitirnos jugar contra los poderes, ¿no es cierto?, los grandes poderes y sobre todo estos de carácter dictatoriales. A mí me parece que el arte es un espacio fundamental de lo más profundo del ser humano, el sentimiento, ¿no es cierto? Y el arte llega hacia allá. No es solamente una idea, sino que penetra en el ser mismo de la persona. En el caso, por ejemplo, de la Plaza Grande, 20 años de salir todos los miércoles a la Plaza Grande con el apoyo de artistas populares. Ese apoyo de los artistas populares era un pilar de convocatoria y también de denuncia, es decir, el arte siempre debe tener una parte en toda el trabajo, en toda la lucha por la vigencia de los derechos, porque como digo, es un canal de los más eficaces para llegar a la conciencia de la gente. Muchas veces un cuadro te dice mucho más que 1000 discursos. Y bueno, por eso es que justamente como el arte toca mucho más la emoción, toca mucho más las fibras íntimas, el corazón más que la mente a veces, es que a los represores, a los gobiernos dictatoriales les preocupa y por eso tratan de eliminar a esos artistas, escritores que de alguna forma se rebelan contra ellos. Cuando tú ves que la Estela Carlotto se pone el pañal de su hijo y que todo el mundo cree que es un pañuelo, no, es el pañal de su hija, para mí tiene un sentido artístico tremendo, porque el arte te va a transmitir códigos simbólicos muy importantes desde la perspectiva comunicacional, ¿no? Y entonces es una mezcla de creatividad, pero insisto, de mucha ternura. Ser parte del movimiento social de América Latina, servir en esas causas, apoyar con lo que puedes hacer, que es en algún momento el dibujo, el afiche, el hacer
inclusive estar atento a lo que los movimientos sociales están planteando en América Latina. Eso te da una gran visión de lo que es el mundo que se teje abajo, que no es el mundo de las élites, no es el mundo de la academia, no es el mundo de artistas metidos en un academicismo que nadie les comprende. No, es más bien una manera de construir una relación absolutamente desde abajo, desde esa necesidad de compartir con el movimiento social. Entonces yo soy un pintor de los movimientos sociales de América Latina. Siempre estoy al tanto de ese espacio. Compañeros de Brasil o de México siempre me están planteando tareas y yo las cumplo con toda la posibilidad de que ese dibujo, ese cartel, ese afiche sirva para al menos recordar que América Latina tiene un proyecto de vida, ¿no? Un proyecto que está en construcción, que tenemos mucho que hacer, ¿sí? Pero que vamos caminando con los pueblos, ¿no? Estamos muy conscientes de que no tenemos por qué callar realidades elocuentes y refugiarnos en un arte purismo siempre falso y siempre enmascarador de la situación de injusticia real que viven los pueblos. Yo no digo que el arte deba ser un cartel político, debe ser las dos cosas. No puede abstraerse de la política, pero tampoco puede abstraerse del hecho que tiene una misión casi sagrada en la sociedad, de convertirse en su vocero, en el vocero de aquellos que no tienen voz. Los derechos humanos son una serie de atribuciones que inicialmente eran conceptos, eran ideas que llevan o que buscan que la persona tenga mínimas condiciones de vida para tener una vida digna, llámale una vida del buen vivir, los nombres los podríamos ir posicionando, ¿no? Pero es una serie de atribuciones que le das al ser humano que la sociedad mínimamente debería cumplir para que él pueda vivir tranquilo, feliz y desarrollarse como ser humano. Son todos esos elementos que te permiten desarrollarte como ser humano. Lo paradójico es que todos tenemos los mismos derechos, pero no se nos respeta a todos por igual. Entonces, los derechos humanos vienen a ser una conquista de la humanidad a través de la historia, ¿no? El ser humano se da cuenta de que tiene un derecho, de que no lo puede ejercer y lucha por conquistarlo. Y así yo creo que es parte del motor de la historia. Antes de pensar si estamos atendiendo o no un derecho, antes de hacer un ministerio inclusive, si epistemológicamente o filosóficamente es concerniente. Yo pienso que ese acercamiento, por ejemplo, desde la ciencia social a las comprensiones más complejas, más abstractas, más ocultas de los jóvenes, pienso que ahí podríamos recién estar arribando a algo más o menos certero con respecto al derecho y con respecto a la sociabilidad de esos derechos. Si nosotros estigmatizamos, pienso que todavía continuaremos en los años 60, en donde los hippies eran rechazados por su forma de pensar. No hemos superado esas visiones para mí. Pienso que todavía las estéticas influyen mucho en el condicionamiento de la comprensión social. El primer problema que nos topamos cuando hablamos de derechos es que creemos que es un tema de leyes y un tema de legalidad. Yo creo que para dar un salto real en el tema de los derechos es cuando sean parte de la vida cotidiana. ¿Y esto qué implica? Implica algunas cosas. Una es, primero, entender que los derechos es una forma de relacionamiento humano entre las personas, entre el papá y la mamá, entre los adultos y los niños, entre el Estado y el ciudadano. No es solo atribuciones legales, es nuevas formas de relacionamiento humano. ¿Basadas en qué? Basadas en un punto fundamental, en el reconocer al otro. Es decir, los derechos tienen que partir en reconocer al otro como sujeto social de derechos. Reconocerles que tú
Tienes un conocimiento, tienes un saber, tienes una historia y tienes una serie de derechos que son tuyos y yo tengo que reconocer a eso. Por lo tanto, implica una mirada más de respeto y de igualdad. Entonces, creo que uno de los puntos fundamentales cuando hablas de la vida cotidiana es cómo estas leyes, cómo esta idea del derecho la ponemos en el escenario de cómo construimos nuevas relaciones sociales basadas en derechos, basadas en el respeto, basadas en el reconocimiento del otro, y creo que ese es cuando se comienza a consolidar ya un ejercicio real de esos derechos. El documental Derechos Humanos de CIRPAL surge en el contexto del primer Seminario Internacional de Derechos Humanos, Comunicación y Luchas por la Dignidad, donde expertos y activistas debatieron sobre el papel de la comunicación en la defensa de los derechos humanos. A través de testimonios y análisis crítico, la obra visibiliza las luchas de distintos sectores que buscan justicia y equidad en medio de la desigualdad y la violencia extremista. Más que una denuncia, el documental se presenta como un llamado a la acción colectiva y a la transformación social mediante la comunicación, destacando el rol de los medios independientes y comunitarios en amplificar las voces marginadas.